¿Escucha? A ver, ¿aló? ¿Escucha? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí. Capita, vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar, jóvenes, muy buenas tardes o días aún. Tenemos ahora la grata visita, ¿no?, de nuestros amigos, paisanos casi, ¿no?, ecuatorianos, Magíster Ruth Gavilanes, ¿no?, Magíster Joana Chitilinca y el Magíster Vicente Quispe del Instituto Superior Universitario Cotapaxi, ¿no? ¿Sí? Bien pronunciado, ¿no? Los cuales nos van a dar una conferencia. Y a quienes quiero ser corto y les pido un fuerte aplauso, por favor. Magíster, por despedir la sala. Muchas gracias por su invitación. Aló. Realmente un gustazo, un honor poder dirigirme ante ustedes. Veníamos con una ponencia bastante corta, sí, pero creo yo la oportunidad que me brindan sus profesores para poder alargarnos en el tema, yo creo que va a ser importante. Vuelvo y repito, un honor realmente. Soy yo ingeniero eléctrico de profesión, ¿sí? Mis compañeros también son ingenieros eléctricos de profesión y también licenciada en una maestría en idioma inglés. Entonces, lo que buscamos a través de este proyecto, lo que hemos buscado a través de este proyecto es poder ser inclusivos, haciendo una breve síntesis de la realidad que tenemos en el Ecuador, y me imagino que aquí también fue la situación del COVID, que nos obligó a utilizar las mascarillas. Entonces eso en la parte eléctrica dificultó mucho el trabajo, es decir que generalmente cuando trabajamos a altura, trabajamos de poste a poste, o alguien está en la parte de abajo y alguien está en la punta del poste, se complica la comunicación, ¿sí? No sé si tal vez son del área eléctrica, de las carreras o diferentes carreras. Bueno, esto aplica para cualquier carrera, ¿no? En una central de generación a veces los operadores están dentro, en la parte, en la casa de máquinas, donde el ruido es realmente bastante abrumante, entonces lo conocemos como contaminación auditiva. Entonces es un poco complicado la comunicación, y creo que el aplicar esta lengua de señas va a ser un aporte significativo para una mejor comunicación, que es lo que buscamos con este proyecto. Asumo yo que todos en distintas carreras o en el ámbito laboral han utilizado una seña. Tal vez alguien ¿qué seña han utilizado ustedes para comunicarse con otras personas? Todos me imagino que han utilizado una seña, ¿no es cierto? ¿No? No es cierto, no. Entonces, para decir no, o tal vez ven, ¿no es cierto? Entonces, indistintamente todos hemos utilizado una seña, ¿sí?, que tal vez no ha sido homologada. Tal vez decir ven acá, ¿sí?, o un ratito. Nosotros en Ecuador decimos ven un ratito, ¿sí? Entonces de una u otra manera se va improvisando señas que que nos podría, al estar homologadas, nos podrían permitir tener una mejor comunicación, no solo a nivel local, sino tal vez con colegas de otros países, ¿sí?, para poder identificar. ¿Estamos? Entonces, la siguiente, vamos con la primera diapositiva, por favor. Tenemos un grupo bastante multidisciplinario. Tenemos en esta área tenemos dos ingenieros eléctricos, tenemos un ingeniero en automatización, una profesora que se dedica exclusivamente al manejo de lengua de señas. Ella no es parte técnica, pero ella le toca aprender a la par prácticamente de volver a estudiar una carrera técnica.
Y también tenemos, lo estamos traduciendo ya para poderlo homologar a nivel internacional a través de inglés, ¿no? El idioma inglés. Ya, como les decía, es importante el manejo de la lengua de señas porque hay sitios donde que la contaminación auditiva es bien fuerte. Una de ellas es la central de generación. Es muy fuerte la contaminación auditiva, donde que la comunicación se dificulta, la comunicación que lo conocemos como comunicación oral. Para nosotros aprender toda esta terminología realmente ha sido bastante complicado, porque la comunidad sorda, como lo llamamos en Ecuador, es bastante recelosa en el manejo de todos sus procesos. Es bien complicado. Me imagino que tal vez acá en Ecuador, en el Perú también es así recelosa. Bueno, la realidad puede ser diferente, pero creo que allá en Ecuador lo manejan así, ¿no? Otro aspecto importante, como les decía, es trabajos en altura. En Ecuador nosotros trabajamos con postes de 12 metros, de 10 metros y en casos excepcionales trabajamos con postes de 14 metros y de 16 metros de altura. El estándar es de 10 y 12 metros. Hubo una resolución donde que a partir del 2024 ya solo se utilizan postes de 12 metros de altura. Entonces estamos considerando alturas que de una u otra manera van a dificultar la comunicación entre el jefe de grupo a nivel de piso y que está en la parte superior. O lo conocemos nosotros, la distancia entre postes, lo conocemos como bando. Entonces va a complicar más aún, peor sumarle la mascarilla. Pues eso es realmente lo que va complicando, ¿no? Sí, vamos con la siguiente presentación. Ya, entonces, ¿qué es importante realmente? Como les había manifestado, la comunidad sorda en Ecuador es bastante recelosa. Entonces nosotros no podemos, si queremos entrar en un proceso de homologación de señas, debemos basarnos en algo que ya está existente. ¿Sí? Es inevitable. Porque si yo pongo, o si queremos asumir señas a la realidad de cada persona, cada quien lo va a interpretar de diferente manera. Entonces, debemos entender que la lengua de señas viene a ser un contexto. Yo cuando recién empezábamos con este proyecto, pensábamos que, me imagino que ustedes han visto tal vez alguna transmisión por televisión y hay una persona que hace las señas, ¿no es cierto? Entonces yo al inicio pensaba que esa persona traducía todas las palabras, y yo decía qué rapidez o qué facilidad tiene la comunidad sorda de entender la transmisión, y no, hemos estado equivocados. Lo que ellos transmiten es el contexto. ¿Qué significa el contexto? Que ellos hacen una seña que significa una frase o una oración, y cada seña va a depender del contexto. Entonces la seña que hagamos en la parte eléctrica va a tener un contexto diferente a que hagamos una seña tal vez en la parte de hablar de política o hablar de cocina o hablar de electrónica. Entonces va a depender mucho del contexto. La misma seña puede significar otro tipo de significado dependiendo del contexto con el que estemos ejecutando la actividad, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, en Ecuador es importante informar que tenemos una homologación a nivel de Estado, donde que ya tenemos, la comunidad sorda tiene ya establecido todos un sinnúmero de señas que ya están reconocidas. Entonces lo más importante para nosotros en este proyecto es coger lo que ya existe, ¿sí? Entonces ahí les voy a compartir yo la diapositiva, me ayudan dando clic en el enlace. Entonces, en el enlace, por favor, el anterior. Recopilación de información. Se enlaza. Parece que creo que está dividida en la pantalla. Entonces ustedes pueden ingresar en el Ecuador a esta dirección que les vamos a indicar. Ya, ese es, por ejemplo, yo le he recomendado. Me imagino que aquí, no sé si en Perú también tienen
este concepto, pero la inclusión de personas con discapacidad auditiva, ¿sí? O personas que van perdiendo, me imagino que algunos de ustedes, ya vamos a ver la estadística, algunos de ustedes tal vez tienen algún familiar, algún trabajador, algún compañero que va perdiendo la capacidad de escuchar, y eso también de una u otra manera va a dificultar el trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Ecuador tenemos un manejo ya del homologado. Entonces, ayudarme tal vez, poniendo escalera, por ejemplo, para nosotros los eléctricos, identificar a través de una seña de escalera es fundamental, porque la escalera es uno de los instrumentos que más utilizamos para lo que es construcción, por ejemplo, ¿no? Y el primer paso pues realmente fue identificar todas las palabras más comunes dentro del sector eléctrico, ¿sí? Y una de ellas es escalera. Entonces, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes, no le pongamos uno, tal vez, ¿cómo te llamas tú? Yanira. Tal vez, ¿cómo tú representarías vos a través de una seña que necesitas una escalera? ¿Cómo te imaginas tú que es una seña de escalera? Alguien tal vez que... Ya, correcto. Una seña de que yo necesito una escalera. Digamos, yo estoy a unos 100 metros del trabajador, le digo, pásame la escalera. Lo típico va a ser gritarle, ¿no es cierto? Así, oye, pásame la escalera. O nosotros es típico en Ecuador decir, mijín, pásame la escalera. ¿Sí? Entonces, sí es importante yo a la distancia poder decir una seña. Entonces, el primer paso siempre de cualquier investigación o lo que hicimos es poder identificar cómo yo le represento a la escalera. Entonces, muchos de ustedes latinaron, ¿no es cierto? Tal vez lo hicieron solo así, pero que ustedes ven que la idea es agarrar el eslabón o la grada de la escalera. Entonces, voy haciéndole. ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Sí? Entonces, esta seña es homologada, y eso es importante, que esté homologada. ¿Estamos? Entonces, el primer paso fue identificar toda esa terminología, ¿no? Regresamos a la presentación. Entonces, les comparto, les vamos a dejar las diapositivas. Pueden utilizar esto de aquí. Repito, es algo homologado y que pueden tener bastante aporte en sus distintos proyectos que puedan tener. De hecho, como les decía, el proyecto debe ser inclusivo. Esta palabra inclusivo, me imagino que aquí en Perú también es clave, es el incorporar personas con discapacidades a los ambientes técnicos. ¿Sí? Que eso es, lastimosamente, la comunidad sorda ha tenido mucha poca incorporación al ambiente laboral dentro de la parte eléctrica en especial. ¿Sí? No solo en la parte eléctrica, sino en diferentes entornos. ¿Ya? Después, obligadamente, tenemos otro parámetro que es la encuesta. ¿Sí? Como ustedes, no sé si alcanzan a ver, de 100 empresas, consultamos a 100 empresas, ¿sí? A 100 empresas en Ecuador, y el 30% de las empresas por lo menos tienen una persona con problemas de discapacidad auditiva. Entonces, ahí es el nicho de mercado o la importancia de poder tener esos temas. ¿Estamos? Ya, vamos a la parte importante, ¿no? Repito, indistintamente las carreras que puedan ustedes estudiar, siempre va a ser importante la seguridad industrial, ¿sí? La seguridad industrial. Y uno de los elementos, tal vez, me imagino que ustedes ayer pude conversar con sus profes, que se van mucho de visitas técnicas. ¿Sí? Y uno de los elementos de seguridad, ¿cuál es el elemento más importante de seguridad industrial que les piden las empresas eléctricas, las empresas para poder ingresar adentro de sus instalaciones? Casco, ¿cierto? Ya. Orejeras, zapatos, guantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un collage de la parte del casco, ¿no? El casco se lo representa, aquí en esta presentación, esto está homologado, ¿no? Y ya tenemos nuestras propias animaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, en el caso, en el anterior tenemos las gafas, ¿no? Entonces la terminación de las gafas, me imagino que todo el mundo ya lo identificaba, las gafas se lo representan de esta manera. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esa seña de gafas. Si yo estoy en una central de generación o está en un proceso, pues necesito gafas, ¿no es cierto? Gafas de seguridad.
Y el casco es importante también. Tenemos el casco, ¿no es cierto? Significa casco. Entonces, si yo estoy en una actividad eléctrica y veo que mi trabajador no tiene puesto el casco, le digo, le hace falta el casco, ¿no es cierto? Entonces, si yo le hago la seña, significa que debe utilizar el casco. ¿Estamos? Vamos al siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la parte del zapato de seguridad, botas, ¿no? Que significa botas. Entonces yo le digo, necesito botas. O yo le hago la seña. No se olviden nunca del contexto. Ustedes se están formando, al igual que nosotros formamos en Ecuador, en Cotopaxi, en la Tacunga, a técnicos. Y los técnicos deben saber hacer. Y deben conocer todo el equipo de seguridad. Entonces, botas, ¿no es cierto? Entonces yo le hago la seña, significa a distancia, yo le veo y le digo que le hace falta botas de seguridad. En Ecuador, por ejemplo, si no ingresan con zapatos de seguridad a una fábrica, no pueden hacer la visita técnica. Está prohibido, por ejemplo. En Ecuador, inclusive, para ingresar a una empresa eléctrica, a una empresa grande, sí, necesitamos una licencia o una certificación de riesgos eléctricos, ¿verdad? Entonces, para poder sacar esa certificación de riesgos eléctricos, deben tener toda esta formación en la parte eléctrica de seguridad industrial. Y aparte de eso, pues vamos a tener esa idea de que puedan manejar esta lengua de señas. Sí, tenemos otra también, el cinturón. Me imagino que aquí también utilizan un cinturón, el cinturón de electricista, ¿no? Entonces yo le hago la seña de cinturón electricista. Entonces yo le hago la seña, significa que el trabajador me va a pasar el cinturón de electricista. Entonces vean lo importante que va a ser, o lo inclusivo que va a ser estos conceptos de poder ir incorporando a cada una de las actividades indistintamente de lo que sea. Como les repito, va a depender del contexto. Si yo me estoy vistiendo, ¿no es cierto? Y le hago la señal así, va a significar cinturón, ¿no es cierto? En la parte eléctrica va a ser cinturón electricista, pero dependiendo del contexto. Yo estoy en mi casa, si yo le hago esta señal, significa que me pasen la correa, ¿no es cierto? El cinturón. Entonces va a depender del contexto. Vean cómo se va generando una cultura de poder adaptarnos, nosotros adaptarnos a estos conocimientos que tal vez desconocemos o son básicos para la comunidad sorda. Y la otra, ¿no? Es importante, por ejemplo, ropa de trabajo, ¿no? Simplemente para decir que no tiene, igual en Ecuador es muy complicado, usted no puede ingresar con una camiseta a hacer una visita técnica, tiene que ingresar con ropa de trabajo, camiseta jean identificada, ¿sí? Con señalética. Entonces simplemente, por ejemplo, si una persona allá no cumple los requisitos, simplemente le hace así, o sea, es la agita, eso significa que no tiene ropa de trabajo, ¿sí? Entonces no puede ingresar a hacer la visita técnica. ¿Ya? Y aquí tenemos ya la parte, ya los que son técnicos realmente es fundamental, que conocemos como las 5 reglas de oro. No sé si hay carreras técnicas aquí. ¿Estamos? Como la carrera de electricidad. Ya. Ustedes, en el caso de ustedes es fundamental el manejo de las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro significa que eso me va a permitir garantizar mi seguridad, ¿no es cierto? Para que yo no sufra una electrocución o yo no sufra un accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, básico. Las 5 reglas de oro es la parte fundamental de poder manejar con lengua de señas para garantizar que no sufra un accidente. La primera lengua de señas va a ser desconexión. ¿Sí? Desconexión. Tal vez los compañeros que son del área eléctrica, ¿cómo ustedes a distancia dirían ustedes desconectan sin la necesidad? Yo sé que somos personas hablantes, ¿no es cierto? Y yo le puedo gritar, pero repito, estamos con orejeras, estamos con la mascarilla y estamos a unos 50 metros. ¿Cómo le dirían ustedes o le indicarían desconecta? Que es la primera regla de oro, ¿no es cierto? La desconexión. ¿Alguna que se imaginen? Eso es la... Sí, ¿no es cierto? Está haciendo una desconexión. Ya, entonces simplemente lo hacen así en la mano y lo hacen así. Más o menos simulando el enchufe, ¿no? Las patitas del enchufe. Entonces significa, por ejemplo, desconexión. Entonces si yo le hago una seña, por ejemplo a distancia, ustedes, las compañeras me están viendo casi a unos 10, 12 metros y yo le hago la señal, ¿lo puede identificar? ¿Sí? Significa desconexión.
Entonces la primera regla de oro significa desconexión. Entonces yo desconecto. Y si yo, por ejemplo, ya saltándome, ya allí hice el mantenimiento eléctrico y ahora tengo que decirle conecta, ¿cómo sería así? Correcto, ¿no es cierto? Entonces, como decía, va a depender del contexto. Entonces significa para conexión, le haría, sí, conexión. ¿Sí? Entonces, desconexión. Entonces, repito, desconexión va a depender del contexto. Si yo hago esta seña en el área eléctrica, significa desenergizar, desconectar, ¿no es cierto? Bajar el breaker, apagar la luz, como así. ¿Estamos? Desconexión. La siguiente regla de oro, pues una vez que ustedes hicieron, la siguiente regla de oro es cuando yo bajo un breaker o hago una maniobra de desconexión, es bloquear. ¿Sí? Y para identificar el bloqueo, lo tengo que hacer así. Bloqueo, bloquear. Repito, el contexto, ¿qué significa bloquear? Para nosotros bloquear significa poner candados de seguridad, poner una etiqueta que diga prohibido energizar, todas esas cosas, ¿no? Ese es el bloqueo. Entonces vean cómo vamos de una u otra manera adaptándonos a las circunstancias que podemos tener ya en el ejercicio profesional. Vamos con la siguiente, por favor. Ya, aquí es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Porque la tercera regla de oro, o lo que mandan o se establece dentro del área eléctrica, es medir voltaje. Ustedes dentro de la seguridad industrial nunca podemos confiar en el compañero, decimos a veces así. ¿Sí? Porque tenemos detectores de voltaje. Así me garanticen que está cortado el servicio eléctrico. Ustedes no pueden confiar, ustedes deben aplicar la tercera regla de oro, que es medir el voltaje. En Ecuador, me imagino que desconozco la realidad acá en Perú. En Ecuador, este año hubieron muchos accidentes laborales, es decir, personas que se subieron a los postes, el amigo les dijo, sí, está desconectado, y toparon directamente equipos de seccionamiento, lo conocemos ya seccionadores de línea o seccionadores fusible. Entonces, se acercaron, hicieron la maniobra con la mano, sin medidas de seguridad, sin guantes, ¿no? Otra que me he olvidado también, los equipos de seguridad, guantes, ¿no? Guantes. Se representan de esta manera, guantes. ¿Sí? Si ustedes están en algún momento de trabajo, guantes de seguridad. ¿Sí? Entonces fueron y toparon directamente la línea y subieron al poste. Primero violaron las 5 reglas de oro, topó directamente y lastimosamente quedaron mutiladas. Y para peor de los casos, murieron al tercer día, donde que ya le fueron amputando las piernas, los brazos, todo. Entonces ese tipo de cosas, vean, aplicar las 5 reglas de oro. Nadie le dijo a distancia, nadie dijo, verifica, nadie tuvo a alguien que le diga una seña de que si hizo correcto o aplicó las 5 reglas de oro, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a unir dos palabras, medir voltaje, para nosotros, medir voltaje. La palabra medir está homologada en Ecuador, ¿sí? Y lo representamos como, la ponen así, y simplemente medir, extienden solo una mano, la otra se queda fija, entonces eso significa medir. Entonces, repito, no olvides, va a depender del contexto. Si estoy hablando de cocina, bueno, va a decir medir los gramos, lo que sea. Si estoy hablando en mecánica, medir, no sé, una longitud, lo que sea. En este caso, para nosotros, medir y el voltaje. Para crear la palabra voltaje, sí, puede ser que ustedes, tal vez dentro de este contexto, piensen que es algo sencillo, ¿no? La comunidad sorda tiene que, o cuando se generan nuevas palabras dentro del área eléctrica, yo tengo que primero enseñarles, capacitar a la comunidad sorda. Es decir, yo así, estamos reunidos, todos, digamos en este caso, todos somos sordos, y yo les estoy capacitando. Entonces yo tengo que enseñarles qué es un voltaje, qué es corriente, o sea, toda la parte de una formación, ¿sí? Una formación eléctrica, yo les tengo que, a través de lengua de señas, que se encarga la compañera, no va a decir, le da la definición de voltaje, una diferencia de potencial, por ejemplo, es para nosotros la caída de voltaje. Y entre todos, pasamos una semana de capacitación, y entre todos crean la palabra voltaje. No es que a alguien se le ocurra. Entonces toda la comunidad sorda se reúne así como ustedes, se reúnen y ellos definen la palabra voltaje. Después de una semana de capacitación, ahí vamos creando las palabras. Entonces una vez que ellos entienden la definición de voltaje, entonces ellos hacen una señal, entonces ellos interpretan como voltaje de esta manera. El dedo índice y el dedo del corazón, que unen los dos, y eso para nosotros es voltaje. Entonces, aplico la tercera regla de oro, medir voltaje. Entonces yo le puedo decir a distancia,
un proceso de homologación, medir voltaje. Entonces vamos haciendo lo más sencillo posible para que la persona pueda entender, ¿no? Estamos con la tercera regla de oro. Vamos con la cuarta regla de oro. La cuarta regla de oro, que es, tenemos dos contextos. Aquí, no sé cómo lo manejan aquí en Perú, para nosotros es poner a tierra. La cuarta regla de oro es poner a tierra o poner cortocircuito, ¿sí? Entonces va a depender de cómo lo interpreten en cada país. Entonces vamos a decir la más común. Lo más común dentro de la mayoría de países es poner cortocircuito, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes? Me imagino que todos entienden la palabra cortocircuito. Todos han derecho a cortocircuito en su casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Han de haber cogido y unen dos cables o alguna situación, algún cable que estaba mal pelado, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretarían ustedes la palabra cortocircuito? Bueno, poner, lo representan así, ponen la palma de su mano y le ponen poner. Eso significa poner, la palabra poner, ¿sí? Repito, va a depender del contexto. Ustedes esta misma señal lo pueden hacer en cualquier carrera, en cualquier área, ¿no? Esto significa poner. Y ahí viene la palabra difícil, cortocircuito, que no está homologada. Pero asimismo en un consenso ya lo logramos homologar. ¿Cómo representarían ustedes un cortocircuito? Alguien que se le electrocuta, ¿no? ¿Cómo hace una persona cuando se le electrocuta? ¿Han visto a alguien que se le electrocute? O que haya topado una fase, le hace saltar, ¿no es cierto? Ya, en este caso, cortocircuito, muchachos, estamos homologados, simplemente lo hacen así. Esto significa cable, significa que por el cable está circulando una corriente, lo ponen así, está circulando una corriente, y sacan los dos dedos, le topan, significa un contacto a tierra, y significa cortocircuito. Entonces, repito, ¿no? Tenemos conducción de energía, hay conducción de energía, ¿no es cierto? Saco los dos índices, toco los índices, significa que ese cable o esa energía tuvo un contacto a tierra y eso, ¿no? Entonces eso para nosotros significa, entonces, ya uniendo la cuarta regla de oro, poner cortocircuito. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vean lo importante que es manejar. Créanme que manejar este concepto o poder, en Ecuador nos piden mucha capacitación a nivel de seguridad industrial, ¿sí? Entonces todos los días el personal que sale a trabajar en la construcción de redes eléctricas tiene que tener una charla de seguridad industrial, y esto es lo que queremos que se vaya de una u otra manera homologando cada día aprendiendo esos conceptos, ¿no? ¿Estamos? Vamos con la última regla de oro, que es la parte de señalizar, delimitar el área de trabajo. Para nosotros es importante, una vez que nosotros ya culminamos, vamos a hacer el trabajo, tenemos que delimitar. No sé si, me imagino que yo he podido estar desde ayer aquí en Perú, he visto que en algunas obras van poniendo cinta de peligro, ¿no es cierto? Entonces para nosotros eso es delimitar, ¿sí? Entonces, delimitar o el área de trabajo, ¿no? Lo único que hacemos para delimitar el área de trabajo o identificar, simplemente le hacemos la representación que ustedes le ven, ¿sí? Significamos, topamos el ojo, así, bueno, topamos el ojo, que significa, bueno, en el concepto significaría, hoy nosotros en Ecuador le decimos ponte pilas. Ponte pilas, delimitación. Le de ahí y le topa. Eso significa delimitar. Ojo, que esto voy a delimitar. Nadie puede circular por ahí, ¿no? Veo así, significa ahí. Significa que voy a delimitar el área de trabajo. ¿Sí? Y con esto culminamos las 5 reglas de oro, que es la parte fundamental del manejo de la seguridad industrial en trabajos o en líneas desenergizadas. ¿Sí? Tal vez alguien que se acuerde cómo era poner un cortocircuito en lengua de señas. Ya, tal vez ven tú, Patricia, vamos a ver. Vamos a practicar las cinco reglas de oro. Repito, las 5 reglas de oro se aplican a todo el sector industrial. ¿Sí? Vamos con Patricia a practicar las 5 reglas de oro, ¿no? ¿Sí? Vamos con la primera. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era la primera? Desconectar, ¿no? Desconectar, no sé bien, desconectar. Correcto.
Desconexión. Correcto, ¿no es cierto? Desconexión. Entonces, el compañero está trabajando, el compañero eléctrico o cualquier persona, repito, le hace la desconexión. ¿Estamos? Vamos con la segunda. La segunda regla de oro, ¿se acuerdan cuál era? Delimitar, ¿no es cierto? Delimitar, bloquear, ¿no es cierto? Para que alguien no vaya, a veces dejan desconectar la extensión y alguien va a decir, no tengo energía, va y conecta y justo el papá, el hermano ha estado haciendo algún empalme, conectando alguna herramienta y lo que sea. Bloquear, ¿no es cierto? Entonces tengo que bloquear. ¿Sí? La tercera regla de oro, medir voltaje, ¿no es cierto? Medir voltaje, porque no confíen en el compañero, no confíen, nunca confíen. Ya les comenté la experiencia de Ecuador de las personas que se electrocutan, por confiados. Ustedes en el área eléctrica o en cualquier área, desde el primer día que trabajan hasta el último día de trabajo, tienen que tener esa seguridad de respetar las normas de seguridad. Medir voltaje, ¿no? Si alguien se acuerda cómo era medir, ¿quieres? Haces tus dos manos, correcto. La una le mantienes fija, ¿no es cierto? Medir voltaje. Te falta la palabra voltaje. Los dos, eso, los dos. Corazón y el índice significa voltaje. Palabra homologada, nueva, ¿no? Entonces, medir voltaje. ¿Estamos? Sí, vamos con la cuarta regla de oro, que sería la parte de poner cortocircuito, ¿no? Repito, alguien puede ser muy suspicaz en esto, las personas que somos eléctricos, significa poner a tierra temporales, poner cortocircuitos temporales. Ya la conceptualización como eléctricos es diferente, ¿no? Pero no se olviden el contexto. Si yo hago la señal, significa que es una interpretación de todo una área de conocimiento, de toda una definición. Poner cortocircuito. Primero son dos combinaciones, ¿no? Poner, ya. Y ahora te falta la representación de cortocircuito, que lo hiciste ya anteriormente. Correcto, ¿no? Conducción de energía, ¿no es cierto? Hay una conexión de la fase o la línea activa a tierra. Listo. ¿Estamos? Entonces, poner cortocircuito. ¿Estamos? Y la última que era ponte pilas, ¿no? Delimitar el área de trabajo, serializar. ¿Correcto? Correcto, exactamente, ¿no? Pone el señal del ojo y te golpea la mano. Significa delimitar o tener precaución, señalizar el área de trabajo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vean lo importante. Y para ir terminando, ya vamos terminando, ¿cómo te pedimos un poco más de colaboración, Patricia? ¿Cómo representarías tú la palabra un accidente de trabajo? Un accidente. Porque eso es importante también. Yo puedo estar ahí en el poste, lo que sea, ¿no es cierto? O en una central de generación, o en una empresa eléctrica, lo que sea. O yo puedo estar en el camino y alguien sufrió un accidente. Ya, si ven que el sentido común nos da como que una pauta de cómo representaría un accidente, ¿no? Accidente, la palma abierta significa accidente. Entonces, si yo hago esta seña, significa que alguien dentro de mi área de trabajo sufrió un accidente. Entonces, yo ya sé que hay personas hablantes que van a tener que llamar a los bomberos, a la Cruz Roja y todas esas cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias, Patricia. La parte de la palabra seguridad industrial es importante. Ya saben que la palabra seguridad industrial es una palabra homologada que la hicimos en un consenso en Ecuador. Sí, que debe ser importante conocer todas las áreas, ¿no? Simplemente seguridad industrial. Cuando yo quiera hablar de seguridad industrial o decir hay seguridad industrial, lo que sea, simplemente unen las dos manos hecho puño y significa seguridad industrial. Sí, es más o menos como un concepto de estar protegido. Seguridad industrial. ¿Estamos? Sí, y peligro es importante también. También tengo que informar peligro, simplemente lo hacen así y significa peligro. ¿Sí? Con los dos. ¿Sí? Peligro. ¿Estamos? Eso significa peligro.
Vean lo importante, porque repito, esto va a ser importante dentro de su ejercicio, no solo del sector eléctrico, sino de lo común. Y tal vez, y para ir terminando, ¿sí? ¿Cómo representan? No sé acá cómo lo llaman en Perú, en Ecuador lo conocemos como linieros, electricistas, las personas que suben los postes, lo conocemos como linieros, o los que trepan a las torres. ¿Cómo representaría la palabra, el concepto general de un electricista en lengua de señas? Yo soy electricista, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo representaríamos, no? La palabra, la persona que sube al poste, que cogemos los dos dedos índices, sí, trepadoras, nos simulamos las trepadoras. Sí, simulamos las trepadoras y con la mano derecha agarramos el cable eléctrico. Electricista. Entonces, yo soy electricista, entonces espero que esto les sirva. Vamos a dejar esta información. Electricista significa electricista. Entonces, me da gusto haber conversado con muchos de ustedes que tienen que ver con áreas técnicas. Repito, va a depender del contexto, lo pueden utilizar en cualquier área, son aspectos de seguridad industrial. Así yo vaya a una cocina, debo aplicar seguridad industrial, o esté en una fábrica, un motor, lo que sea, ¿no? La parte de seguridad industrial. Entonces, como les había dicho, para ir terminando, casi una pregunta clave fue la investigación, fue establecer que si las personas piensan si una lengua de señas podría ayudar, no estoy diciendo eliminar, nunca se va a eliminar el riesgo eléctrico o los riesgos laborales, ¿sí? Podría ayudar a contribuir, ¿sí?, la disminución del riesgo eléctrico. Más o menos prácticamente después del proyecto casi un 90%, 92% de las personas encuestadas, una vez que ya aprendieron, así como ustedes, la lengua de señas, de las 5 reglas de oro, piensan que sí van a aportar y van a lograr disminuir el riesgo laboral. Espero que lo apliquen, son cosas fundamentales dentro de la seguridad industrial, ¿sí?, que lo pueden aplicar, ¿no? Pero en verdad, ¿cuál fue el contexto de todo esto de aquí? El contexto de la realidad, ¿sí?, fue poder ser inclusivos. La palabra inclusiva en Ecuador realmente ha sido muy marginal. Entonces la idea de esto, ¿sí?, es que personas con discapacidades auditivas en especial, o personas que van perdiendo el oído por A o B razón, puedan tener o aprender estas lenguas de señas. Empezamos ya a socializar a nivel de las empresas eléctricas y queremos que esto sea parte ya de los afiches, los entornos de las empresas eléctricas, que tengan así, como hay afiches pegados de las 5 reglas de oro, también es importante. Nosotros como técnicos debemos tener ese aporte o facilitar este tipo de aprendizaje a las personas. ¿Estamos? Eso de mi parte, no sé si tenemos alguna pregunta. Repito, encantados de poder expresar. Esto es en forma general, no hablamos nada de aspectos eléctricos, ¿sí? Simplemente de seguridad industrial visto de otra perspectiva, que tal vez nosotros como personas hablantes o con los 5 sentidos, pues a veces no nos damos cuenta de la importancia de las personas que tienen discapacidad. No sé si estamos dando una pregunta, tal vez. No, así que muchas gracias, espero no haberles aburrido, creo que fue interesante que vayan ustedes aplicando este tipo de conceptos, ¿sí?, y lo puedan pues algún rato tener, poder estar en contacto a través de una red de institutos. El instituto de ustedes pertenece a una red, que es por lo que nosotros estamos acá, pertenecemos de Ecuador, Colombia y Perú, en el Congreso del CLIER, ¿sí?, el Congreso Latinoamericano de Investigación e Innovación Educativa. Entonces, eso significa que tenemos convenio, es decir, que ojalá muchos de ustedes puedan viajar a Ecuador y a acercarse a hacer prácticas, pasantías en Ecuador. Nosotros gustosos de recibirles por allá en las diferentes carreras que tenemos, ¿sí? Entonces, ya tenemos carreras de floricultura, mantenimiento eléctrico, gobierno industrial, electricidad, electromecánica, logística, gestión territorial y cambio climático, y tenemos una forestal, ¿sí? Entonces
pues encantado si ustedes necesitan realizar alguna pasantía ya, pues encantado, ¿no? Eso es parte del convenio. Creo que ese es el objetivo de poder tener una red integrada de institutos tecnológicos y poder compartir estas experiencias, ¿no? Sí, eso de mi parte realmente. Ojalá les pueda ver a los compañeros, algunos de ustedes, en especial área eléctrica, pues pueden estar por Ecuador y serían gustosos de recibir y seguir fomentando esto, ¿no? Y ojalá podamos homologar toda esta lengua de señas en los 3 países, creo que sería importante. Listo, yo les agradezco mucho, muy gentil.